con mi querido Beto Merlo. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido y bienvenido como siempre tu análisis y tu reflexión. ¿Cómo ves el panorama, mi Beto? Bienvenido. Mi estimado Jorge, muy buenos días. Pues ya comenzó el día de hoy la carrera por la recolección de firmas de respaldo ciudadano, que los 40 aspirantes que tienen luz verde para poder comenzar a hacerlo, las consigan. Vale la pena recordar que esto es para el cargo de la elección de presidencia de la República y que son 40 solamente personas las que tienen hasta el momento la autorización, es decir, que cuentan con su mano una constancia de aspirantes a la presidencia de la República y que les acredita justamente pues como que ya pueden comenzar con esta labor. En total, Jorge, fueron 86 solicitudes, de las cuales solamente 7 fueron de mujeres y 8 resultaron improcedentes, y del resto, bueno, las 38 restantes tienen que solventar algún tipo de observación que el INE les hizo para poder cumplir con los 3 requisitos básicos, que recordemos que son el acta constitutiva de la asociación civil que se va a utilizar para el proceso electoral, la cédula fiscal, justamente aprobando que dicha asociación civil ya está de alta ante el SAT, y pues una copia del contrato con el banco en el cual se apertura la cuenta necesaria para poder albergar y administrar todo lo que son ingresos y egresos para el periodo de recolección de firmas y pues ya para campañas. Así es, mi Beto, y todavía faltan 38 que están por ver si se les da la constancia o no, una vez que solventen parte de esos requisitos. Entonces estaríamos hablando de cerca de 80 ciudadanos que van a buscar apenas el respaldo ciudadano para convertirse en independientes. Y decía yo más temprano, mi Beto, no sé cómo la veas tú, sí, los que llevan obviamente cierta ventaja son los candidatos más conocidos, pero hay que estar abiertos a todos esos ciudadanos que quieren participar, que pueden tener buenas ideas y que pueden contribuir. Vamos, simplemente tu caso, mi Beto, o el de Pedro Kumamoto. Digo, Pedro Kumamoto no era famoso, ¿no? Tú no eras famoso, tampoco la buscaste. ¿Por qué? Porque te impulsó y te nació el hacer algo, el hacer el cambio. Y entonces muchos de estos ciudadanos, que muchos dicen, pues en su casa los conocen, pues esos quiénes son, pues que hay simplemente que abrirse a escuchar sus propuestas. Vaya, no por ello quiere decir que ya se vayan a convertir ni siquiera en candidatos y mucho menos en presidentes, ¿no? ¿Cómo la ves tú, mi Beto? Bueno, definitivamente al ser tantas personas las que están buscando esta aspiración, definitivamente es muy importante poder conocer cuáles son los antecedentes, la trayectoria, el perfil y la preparación de estas personas, sobre todo en cuestiones, pues no tanto de experiencia como funcionarios públicos, porque creo que ese es uno de los mitos que la clase política ha tratado de infundir en la sociedad, que una persona que nunca ha sido un funcionario entonces no tiene ninguna probabilidad de hacer un buen papel o tener un buen desempeño. Pues digo, la verdad es que la gran mayoría de la clase política que gobierna México no han sido personas que hayan estado fuera del servicio público, es decir, que pudieran contar como con esta pues credencial de la experiencia, y sin embargo creo que pues, los resultados han sido bastante desastrosos. Pero sí, se trata de poner bajo lupa a todos y cada uno de los perfiles que pues estarían saliendo a las calles desde el día de hoy a buscar firmas y a recolectarlas. Recordemos que en este caso, y por primera vez en la historia, la recolección de firmas será a través de una aplicación de dispositivos móviles, es decir, de celular, para que las personas puedan por ahí dar su respaldo ciudadano a quienes se los pidan. Y en este sentido es muy importante recordarle al auditorio que si vienen 40 aspirantes y a pedirle sus firmas, les pueden darle su firma de respaldo y su apoyo a cuantos aspirantes quieran. Sin embargo, porque así lo establece la ley electoral, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales específicamente, solamente el apoyo que sea registrado al inicio o primero en la plataforma de la aplicación móvil va a ser el válido para el aspirante que sea primero en tiempo. Ahora sí que aquí aplica la máxima del derecho que dice que el primero que es en tiempo es primero también en derecho.
no hayan ningún tipo de sorpresas. Eso es esa es una aclaración sí que hacíamos desde un principio, mi Beto. Es únicamente una firma la que va a valer, o sea, no va a contar si apoyas a más de un candidato, no le va a contar a 3 o a 2 candidatos que elijas, solamente le va a contar al primero que le des tu aval, a ese es al que le va a contar la firma. Además, la complicación, hablábamos, mi Beto, no es solo el número, sino la distribución de esas firmas, que tienen que ser en 17 entidades, y en cada una de esas entidades abarcar más del 1% del padrón de cada una de las entidades que estén apoyando esa candidatura, mi Beto. Así es, pues justamente es una de las, digamos, dinámicas que se replica para la elección de diputados y de senadores. En el caso de los diputados es el 50% más uno de las secciones, ¿no? Como en el caso de presidencia es el 50% más uno de los estados, y pues como es el caso de la senaduría, es algo muy parecido también. Sin embargo, pues bueno, ahí es donde justamente entra esta cuestión de la estrategia, de la planeación estratégica, de la inteligencia, porque pues si bien hay estados que tienen un volumen electoral enorme, como lo son el caso a lo mejor de Veracruz, del Estado de México, de la ciudad, bueno, ahora de México, que pasa también a ser un estado de la República después de su reforma política, hay otros estados que pudieran ayudar a que los aspirantes logren cumplir con el porcentaje, ¿no? Es decir, tener el 50% más uno, aunque no implique un esfuerzo mayor. Piensa a lo mejor estados con una lista nominal pequeña, como el estado de Tlaxcala, como Aguascalientes, como Colima, que si bien no aportarían tantas firmas en términos netos, en términos porcentuales, bueno, pues por lo menos ya te sirve para sumar 1, 2, 3 o 4 estados más a este cumplimiento. Y bueno, de ahí tratar de cumplir con el 1% de su lista nominal, precisamente para que cuente como que la candidatura independiente que está aspirando pues tiene representación, digamos, territorial en ese aspecto. Eso es algo muy importante también. Así es, mi Beto. Y en el caso de los aspirantes al Congreso, pues se me hace todavía, ya es una participación mayor, si no me equivoco, que la del 2015, pero se me hace todavía una participación muy limitada, la de los ciudadanos que están buscando convertirse ya sea en diputados federales y en senadores, aunque claro, falta todavía las candidaturas independientes a nivel local, mi Beto. Bueno, sucede que los estados van teniendo sus propios tiempos y ya en días posteriores, semanas posteriores, será emitida la convocatoria para las personas que aspiren a una diputación local o a una presidencia municipal. En el caso, como tú lo comentas, de el Congreso de la Unión, pues hay 185 solicitudes, digamos, aceptadas por parte del INE para 148 distritos de 28 estados diferentes. Y en el caso de senadores fueron 31 las solicitudes aprobadas que pues el INE ha decidido darles luz verde. Recordemos que, por ejemplo, en 2015 fueron solamente 122 solicitudes de registro, de las cuales 22 terminaron siendo candidaturas ya registradas y consolidadas, como fue la oportunidad en la que nosotros tuvimos de participar en el proceso electoral, y todas fueron para diputado federal. Ahí te perdí, mi Beto. Bueno. Y hay un número mayor de solicitudes ya aprobadas. Estamos hablando de 22 de 2015 contra 185 de 2017. Vamos a ver si estas personas pueden lograr el registro de sus candidaturas, porque también ahí vendrá un número importante de personas y aspirantes que pues no puedan seguir o permaneciendo en la condición. Au. Te perdí otra vez, mi Beto. Perdón. Bueno. ¿Me escuchan? A ver, ya te escuchamos. Te perdimos un momentito. Ahí ya te escuchamos. Y solamente hacía el comparativo de manera... Fueron 122 solicitudes, de las cuales solamente prosperó alrededor de la mitad,
decir más o menos 60, y que ahora pues tenemos prácticamente 3 veces más solicitudes aprobadas en 2017 que ascienden a 185, pero que bueno, pues al fin y al cabo en el periodo de recolección de firmas ese número inevitablemente va a disminuirse, porque pues habrán pues un número importante de personas que tal vez no puedan conseguir las firmas requeridas y por lo tanto ya no puedan seguir en la contienda. Esa es la cosa, y es donde aquí hemos expuesto que pues sería quizás más relevante tener una bancada de independientes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que acompañara en su caso un candidato o un presidente independiente, sin partido, que eventualmente pudiera llegar un candidato independiente a la presidencia sin una base de respaldo en el legislativo, Beto. Así es, y eso creo que también es algo muy importante a considerar, como también lo vamos como también creo importante considerar que pues sería interesante poder ver el tipo de diálogo que pueda comenzar a existir entre los propios aspirantes a una diputación federal independiente, por ejemplo, ¿no? Digo, al fin y al cabo van a ser personas que compartan o que conformen más bien este cuerpo legislativo a nivel federal, que pues toca temas de la mayor trascendencia para México. Y si bien son personas que pueden tener preferencias ideológicas, políticas distintas, porque pues aquí no existe, digamos, una camisa de fuerza como lo terminan siendo al fin del día los estatutos, los principios y valores de los partidos políticos y sus plataformas, pues sí pudieran comenzar a generar algún tipo pues de comunicación, algún tipo de diálogo para tratar de encontrar y figurar pues causas que sean compartidas y comunes, ¿no? De entrada, por supuesto, yo creo que lo primero que se tendría que poner sobre la mesa es el poder frenar esta serie de privilegios que la Cámara de Diputados todavía tiene para quienes la integran. Recordemos estos famosos bonos que cada vez que viene diciembre son asuntos que pues nos sacan canas verdes, pero que no hemos logrado hacer que el reclamo trascienda a una modificación interna tanto del reglamento interior como de la ley orgánica del propio Poder Legislativo Federal. Entonces creo que el comenzar a oponerse a los privilegios mal habidos de la clase política al interior de la Cámara de Diputados pudiera ser indiscutiblemente uno de los temas que pudiera ser, digamos, transversal para todas las personas que estén aspirando a una candidatura. Y eso de ninguna manera significaría que estuviéramos hablando de un comportamiento similar o parecido al de un partido político, porque pues por su propia naturaleza política, por su propia naturaleza coyuntural, por su propia naturaleza democrática, es imposible que una candidatura independiente actúe de manera similar a un partido político. Lo que sí se puede conformar son bloques al interior del Poder Legislativo que traten de actuar de manera más o menos coordinada, pero eso no implica ningún tipo de violación a la esencia de las candidaturas independientes. Hay que conocer un poco de historia política para poder recordar que, por ejemplo, pues en el Parlamento francés, justo después del ascenso de la democracia y del parlamentarismo como forma de gobierno opuesta a las monarquías absolutistas, pues al interior del Parlamento francés es en donde se comenzó a gestar el sistema de partidos políticos, ¿no? Por lo menos en las democracias occidentales, así es como surgen los sistemas de partidos políticos, de adentro hacia afuera. Y eso no tiene nada que ver con que una candidatura independiente esté actuando de tal manera, porque una candidatura independiente no asigna escaños ni asigna, por ejemplo, pluris, no asigna comités directivos estatales, no asigna presidentes de partidos, porque no los hay. Sin embargo, bueno, creo que ese tipo de acercamientos serían muy importantes. Nosotros hicimos uno aquí en Puebla, por ejemplo, con los 22 candidatos y candidatas a diputados federales independientes, y me parece que fue un muy buen ejercicio productivo y democrático. Así es, mi querido Beto, así es, transitar justamente a ese sistema parlamentario, porque hoy vamos a elegir en todo caso al titular del Ejecutivo. No tiene la fuerza y el poder suficiente para hacer los cambios requeridos si es que no le acompaña una fuerza suficiente en el Poder Legislativo, que es a fin de cuentas donde se aprobarían sus iniciativas. No vamos a elegir un soberano, no vamos a elegir un
presidente priista de aquel régimen que sí todo lo hacía y todo lo podía. Hoy se supone que esa equidad de poderes le confiere facultades limitadas al Ejecutivo, que son más bien gerenciales, y donde se transan, digamos, o con perdón de la palabra que se ve muy fea, pero así es, donde se transan o negocian los cambios y las iniciativas, es justamente en el poder legislativo, mi Beto. Totalmente de acuerdo. Y aun cuando es una elección que tiene por medio, dada la redundancia, la elección del presidente de la República, creo que sí es muy importante comenzar a tratar de reivindicar la figura legislativa, porque bueno, pues tenemos de repente la idea errónea de que los diputados solamente se dedican a crear, modificar o eliminar leyes, derogarlas en sentido estricto. Sin embargo, también el Poder Legislativo tiene un papel fiscalizador importantísimo. El Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, es quien aprueba o desestima la ley de ingresos que manda el presidente de la República a través de una iniciativa legislativa. Entonces, y los cambios constitucionales, por eso la importancia también de los independientes en los congresos estatales, mi Beto, porque todas las reformas constitucionales tienen que pasar por el constituyente, que son las legislaturas locales de los 16 estados más uno, que es donde también proceden o no cualquier cambio a la Constitución, Beto. No, claro, por supuesto. Hablamos de la figura del diputado y de la diputada, tanto a nivel federal como a nivel local. Justamente es lo que yo digo. En el nivel local, ser contrapeso hacia las gubernaturas, o a los gobernadores, o las gobernadoras. En el caso federal, ser contrapeso al presidente de la República. Eso es algo muy importante. Entonces, ojalá que justamente el papel de las candidaturas independientes sea el tratar de explicarle a la gente por qué es importante involucrarse en los procesos locales y federales legislativos, y sobre todo pues tener perfectamente ubicado a quién es la persona que está tratando de pedirle su firma de respaldo para contender a través de una figura independiente. Ahora, ojo, también puede pasar, y es muy probable que así suceda, porque son muchísimos cargos los que se están disputando, y por lo tanto muchísimas las personas que estén contendiendo, que hayan en algún momento, en algún distrito, pues mejores propuestas de partidos políticos que de las propias candidaturas independientes. Eso es una realidad. Hemos dicho y hemos sido muy insistentes en el hecho de decir que no necesariamente que sea un candidato o candidata independiente es mejor o peor que de un partido político. Más bien lo único que nos dice es que al existir esta nueva figura de participación política, tenemos que comenzar a aprender a madurar en estos procesos de selección de actitudes políticas y electorales, ¿no? El dar una firma es una actitud política y electoral, es prácticamente darle la oportunidad a una persona de poder estar en la boleta, y ya de ahí si votemos o no por ella es otra cosa, es algo muy distinto, no existe ningún tipo de compromiso respecto a esto. Ese es el punto. También que la gente lo sepa. Ese es el punto que hemos tratado aquí de desmenuzar poco a poco. No es a favor ahorita o en contra de nadie, ya llegará el momento en el que cada quien tache en la boleta el que quiere, pero hay que conocer las entretelas de lo que realmente significa cada cargo, porque a veces también son distracciones incluso de las mismas fuerzas políticas o grupos de poder el interesarnos sobre tal o cual cuestión, aprovechando justamente el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos sobre los sistemas o sobre el sistema político concretamente que tenemos aquí en México, mi Beto. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, veremos también el inicio después del periodo de recolección de firmas para diputaciones federales y para lo que son las senadurías, que en el caso de las senadurías son 90 días a partir del inicio del periodo, y para diputaciones federales son 60. Así es, mi Beto. Pues muchísimas gracias, ya veremos cómo concluye y cómo se va desarrollando todo este proceso. Ya están pues todos los interesados en esta labor de hacer recolección y acopio, y pues ya iremos dando cuenta aquí de cómo se van presentando todos estos procesos, mi Beto. Muchísimas gracias como siempre por esta aportación siempre tan útil que nos haces desde allá, desde Puebla, mi querido Beto. Que tengas una excelente semana. ¿Algo más que quieras agregar? Todo bien, por el momento estamos completos, mi Jorge. Les mando un abrazote.
Gracias, mi hermano, como siempre, por esta aportación que nos haces. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV. Hola, ¿cómo están todos? Soy